Pensábamos que faltar a 3 mundiales consecutivos sería suficiente para que la Federación Italiana de Fútbol entendiera que se tenía que reformar definitivamente el calcio. Una liga en decadencia, en la que un equipo italiano no gana la Champions League desde hace más de 16 años. Una selección que no juega instancias de eliminación directa del Mundial desde hace más de 20 años y un fútbol que definitivamente, salvo contadas excepciones, por ahí cosas esporádicas que hemos logrado ver casi que por milagros, no nos genera demasiadas emociones, demasiada exaltación, como si podría hacerlo algún otro estilo de juego. El día de hoy, en el episodio número 61 del podcast de Gol Mío, enfocado casi como un episodio especial, les vamos a hablar sobre toda esta novela de el nuevo entrenador de la selección italiana, que va a ser Roberto Mancini, qué pasó con Paolo Maldini, qué pasó con Leonardo y qué pasó con Giovanni Malagò, que es el nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol. Nos vendieron la idea de que se iba a reformar el calcio y terminaron contratando a un entrenador que ya fracasó con la selección italiana. Es verdad, tuvo su periodo de gloria con la Euro 2021, tuvo esa racha de 37 partidos consecutivos invictos, pero al final fue un entrenador que no solo se ausentó en el Mundial de 2022, teniendo contrato hasta 2026, cosa que la gente quizás no recuerda, sino que se fue a Arabia Saudita. Dejó a la selección italiana plantada para irse a dirigir a la selección de Arabia Saudita y a perseguir los petrodólares y esa millonada. Ese es el entrenador que supuestamente va a empezar con la reforma del calcio. Además, el nuevo director del área técnica, cargo que había ocupado Paolo Maldini, lo ocupó solo por 16 días, va a ser Claudio Ranieri, un señor al que no dejan retirarse porque ya tiene 74 años. Y bueno, este es el señor que en teoría va a liderar, un grandísimo entrenador, no lo pongo en duda, pero este es el señor que va a liderar la reforma de el calcio. El día de eso les vamos a estar hablando, el día de hoy les vamos a hablar de todo esto. Y bueno, hoy me acompaña Carlo Bagordo, que es gran amigo de la casa, forma parte del equipo de Gol Mío y está en Torino. Y bueno, eh, maneja muchísimo el tema de la federación y este tipo de detalles también hasta políticos, técnicos políticos. Entonces, Carleto, bienvenido, gracias por acompañarnos en el podcast. Quería preguntarte cómo estás y bueno, cómo estás viviendo todo este tema por allá en Italia. Gracias Félix por la introducción, aprecio mucho, estoy, como dicen aquí en Italia, honorato di essere qua, estoy muy feliz de poder participar y todo este argumento lo estoy viendo con bastante dudas. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero la esperanza es poca. La esperanza es poca. Bueno, que nos sirva más o menos como de pequeña esperanza el hecho de que Mancini, dentro de todo, cuando llegó la otra vez, Italia estaba como que en un escenario parecía que parecido a este, ¿no? Como que una Italia que no tiene rumbo y logró un poquito enderezarla en 2, 3 años, pero después ese proyecto, pues, obviamente se vino abajo completamente. La idea, muchachos, hoy es echarles todo el cuento de esta novela, qué fue lo que pasó, y dar un poquito las impresiones, meternos en detalles, hay muchas cosas muy específicas. Y bueno, creo que por el contexto, por la coyuntura, vale la pena aclarar todas esas dudas que hay alrededor de lo que pasó. Entonces, vámonos, a modo de resumen, muchachos. Como les dijimos, creíamos que comenzaba la reforma del fútbol italiano. A Giovanni Malagò lo eligieron presidente de la Federación Italiana de Fútbol el 22 de julio, justo cuando se estaba jugando la parte final de la fase de grupos del Mundial. Llegó como sustituto de Gravina que en sus años de gestión pues ganó una Eurocopa y faltó a 2 mundiales. ¿Qué pasaba con Malagó? Quedaba la impresión de que este tipo, como viene de ser presidente del Comité Olímpico, pues era una especie de outsider al sistema calcio. Un sistema calcio que está muy, muy viciado. Con Malagó, por lo menos las primeras impresiones eran que es un tipo que sí quería reformar el fútbol italiano y quizás llevar a la cultura del fútbol, esa cultura ganadora que hemos visto en las otras disciplinas del deporte
en Italia. En las últimas Olimpiadas le fue bastante bien a Italia en general y en otras áreas también. Entonces Malagó lo que dijo, vamos a crear un nuevo cargo que lo crearon, que es el de director del área técnica, que podríamos decir, Carlos, que es como una especie de director deportivo, ¿no? Sí. A nivel de selección, porque es un cargo que no existía y la idea es que sea como un intermediario entre la selección y la federación. Y Malagó fue explícito, dijo, necesito un hombre de calcio, un hombre que sepa de fútbol. Y así trató de persuadir a Paolo Maldini y lo consiguió y lo contrató para ese puesto. Específicamente, ¿cuáles eran las funciones? Empezar con el proyecto del desarrollo de las categorías juveniles de la selección como tal, llevar todo ese proyecto de la mano y además elegir al próximo entrenador. La idea es que, claro, si tú tienes un proyecto de formación de fútbol base, vaya de la mano con una idea más o menos como lo que vemos en España. El estilo del fútbol español está bastante claro, está bastante marcado, lo vemos en Holanda, en algún momento lo veíamos en Alemania, cayó un poquito en duda después con la llegada de Guardiola, cuál era el estilo que querían los alemanes. Pero bueno, eso es básicamente lo que quería la selección italiana. Paolo Maldini se trae consigo a Leonardo como asesor y entre los dos su primera tarea fue elegir al entrenador. Había 3 entrenadores en el radar. A Pep Guardiola lo contactaron, de hecho Maldini en su primera rueda de prensa como director del área técnica dijo, reconoció que sí, que Guardiola era uno de los contactados y no solo Guardiola, también Ancelotti. Es decir, había como que una pequeña intención, por lo menos eso parecía, de apuntar a lo más alto. Y bueno, Pep Guardiola y Ancelotti, ¿quién los pone en duda? ¿Qué pasó? El salario de Guardiola era muy alto, alrededor de unos 20 millones de euros. Ancelotti estaba bajo contrato con la selección de Brasil. Y bueno, también de Guardiola hay que decir que se acaba de salir del Manchester City después de 10 años y lo primero que dijo es que quería tomarse un pequeño descanso. Y eso, por supuesto, que influyó y chocó un poquito con los tiempos de la Federación de Fútbol Italiano. Al final, la decisión fue Andrea Pirlo. Andrea Pirlo que pasó por la Juventus y también por la Sampdoria, dirigió en Turquía, ahorita está en los Emiratos Árabes Unidos. Un entrenador joven con una idea más o menos de posesión, de tenencia de la pelota, de fútbol ofensivo, pero que quizás no ha dado grandísimos resultados. Una vez que salió el nombre de Andrea Pirlo, lo que pasó fue que nos enteramos todos de una forma mágica quizás, y es gravísimo el hecho de que la federación no supiera esto antes, que Andrea Pirlo está en este momento, como les dije, dirigiendo al United FC de los Emiratos Árabes Unidos, pero también tiene un contrato con una empresa que es una casa de apuestas rusas que se llama Fonbet. Específicamente es embajador de marca. Entonces, ¿qué pasó? Por temas éticos, por conflicto de intereses y hasta por temas políticos, digamos que la opinión pública y parte de la federación no respaldaba esta candidatura y Malagó terminó descartando el nombre de Andrea Pirlo por el hecho de ser la imagen, por lo menos embajador de marca, de esta casa de apuestas rusa. Lo que pasó el lunes de esta semana fue que Maldini y Leonardo llegaron a la sede de la Federación Italiana. Bueno, en realidad no sé si habrá sido una reunión a distancia. Y después de 16 días ocupando el cargo, decidieron renunciar porque entendieron que las funciones para las cuales los habían contratado pues no tenían ningún sentido. Ellos les pidieron que eligieran un entrenador, lo eligieron, se los rechazaron con este pretexto que hemos dicho, que ahorita vamos a evaluar qué tanto de veraz y de justo habrá sido todo esto. Y entendiendo que en verdad quizás lo que la federación busca en este momento no es la reforma inmediata y que todavía existen muchas esferas de poder presionando para que se mantenga un poquito el status quo que ya impera en el calcio y la visión de fútbol es la que es y listo, que es más defensivista. El martes 28 de julio entonces salió Giovanni Malagó en rueda de prensa, confirmó sí, renunciaron Leonardo y Maldini y el nuevo entrenador va a ser Roberto Mancini, que reconoció a Malagó además en esa rueda de prensa que siempre había sido su candidato. Entonces la pregunta obviamente nace naturalmente, si siempre había sido el candidato de Malagó, que es el presidente de la federación, entonces ¿por qué hacer todo este circo con Maldini y con Leonardo?
y no simplemente desde el primer día decir, miren, mi candidato es Mancini y lo traigo. Te hubieses ahorrado unos días de planificación y de escándalo. Entonces, Carleto, para meternos de lleno con esto y disculpa la extensión de esta explicación, tus impresiones generales sobre esta situación en general. O sea, cómo lo viste? ¿Cuál es tu apreciación? ¿Es algo común? No sé, es algo que quizás no vemos con otros casos. O sea, hubo una exposición mediática que quizás no se ha tenido con otros casos. Claro, hay que entender que el todo es profundamente italiano, en el sentido que es muy común para un gobierno italiano, les voy a hacer el ejemplo, donde si un primer ministro quiere actuar una cierta reforma y de referéndum sale no, se renuncia. Ha pasado a lo largo de los años, es más, el gobierno actual italiano, sin entrar en política, está por cumplir su momento más longevo en los últimos años y es justo por eso, porque no hay reforma y es algo que se le critica mucho. Esto que pasó con Maldini y Leonardo es profundamente político italiano. ¿No quieren a Pirlo? Está bien, nosotros no podemos trabajar como queremos nosotros, nos vamos. Malagó hizo una decisión de corazón, o sea, se asumió las responsabilidades de la elección del nuevo técnico, ahora hay que ver cómo le va. Sí, sí, bueno, lo veremos también para que sepan que la Nations League arranca en septiembre con un nuevo formato en la fecha FIFA. Italia va a jugar con Turquía, con Bélgica y con Francia. Ese es su grupo. Y bueno, esto lo vamos a tocar más adelante, pero Malagó dio a entender en su rueda de prensa que le preocupa mucho el hecho de que Italia empiece bien, empiece con el pie derecho. Quizás por eso también el tema de no agarrar a Pirlo, porque a Pirlo hay que sostenerlo un poquito, entendiendo que se trata de un proyecto a largo plazo. De hecho, Maldini habló de 8 a 10 años. Me gustaría Claro. entrar, Carlos, en el tema de Pirlo específicamente. O sea, ¿qué tan grave a nivel normativo era el hecho de que Pirlo fuese embajador de marca de Fonbet? Es decir, si existía algún impedimento, digamos, legal para que él pudiera ocupar este puesto de entrenador. Claro. Actualmente en Italia desde 2018 existe algo que se llama el Decreto Dignità, que prácticamente dice que tú puedes ser, sí, la imagen de una casa de apuestas, pero tú no puedes promover activamente el juego si tú eres una figura pública. Pirlo está muy al límite de ser esta figura. No solo eso, sino que era imagen de esta casa de apuestas que tiene una profunda conexión con el gobierno Putin. La última vez, es más, que Pirlo participó en un evento de esta casa de apuestas fue con Materazzi y coincidía con uno de los días donde Rusia atacó de manera más voraz a Ucrania. Entonces ahí se pone, digamos, ese problema ético de fondo. Sí, pero la pregunta también es un poquito, Carleto, o sea, el punto grave de esta situación era que se trataba de una casa de apuestas, que sabemos que está mal, está el tema del conflicto de intereses con los jugadores, o que esta casa de apuestas fuese rusa, entendiendo toda la cancelación que hay alrededor de Rusia por la guerra con Ucrania. Claro, hay que ver si era una casa de apuestas americana, qué sucedía. Ojo, esos son argumentos que se nos escapan en este podcast donde nosotros hablamos de fútbol, pero sí, digamos que el tema ético a este punto es muy flexible, capaz fue usado como excusa, porque Maldini al final, la última vez que deja la selección, la dejó vía email para irse a Arabia Saudita, que digamos que Chini. a nivel de derechos humanos tambalea esa también. O a este punto, si nosotros vamos a seguir esa línea, yo no quisiera ver convocación de Bastoni con la Nacional. He visto que está siendo actualmente investigado por ejercer de la profesión más vieja del mundo con menor edad. O no quiero ver a un Tonali que está acusado de ludópata, un Fagioli también, ¿sabes? Sí, es decir, la vara debería ser igual para todos, no solo para el que estaba llamado a ser el entrenador de la selección, sino también para los jugadores. Como dice, por lo menos el caso Bastoni me gustaría repasarlo porque es algo que creo que deja bien en evidencia esta situación. Quizás cuando pasó con Tonali, todo el tema de las apuestas, con Fagioli, había muchos jugadores involucrados. A nivel mediático, sí hubo un Sí. impacto, hubo una sanción. Tonali no pudo jugar por mucho tiempo. Fagioli tampoco pudo jugar por una temporada. Curiosamente, la sanción de Fagioli terminó antes que la de Tonali y eso le permitió jugar la Eurocopa 2024. Tonali no pudo jugar la Euro. Eh, pero por lo menos el caso de Bastoni, y me gustaría que tú que lo manejas un poquito más, que nos expliques más cómo fue.
El hecho de que, claro, lo que tengo entendido es que tenía un caso abierto en fiscalía. Entonces, teniendo un caso abierto no quiere decir que sea culpable, siempre hay que tener los matices, Claro. pero teniendo un caso abierto, yo, a ver, de Bastoni en primera plana italiana habré visto poco y nada. Mientras que el tema de que Pirlo fuese embajador de una casa, embajador de marca de una casa de apuestas rusa, lo vi todo el fin de semana en todos los medios italianos. Pero lo de Bastoni como que mira, calladito, no se sabe tanto. Sí, hay que decir que lo de Bastoni hizo furor sobre todo no cuando era el nombre de Bastoni singular, sino cuando iniciaron a salir las investigaciones sobre que un grupo de jugadores mantenía contacto estrecho con un, vamos a llamarlo, promotor, que le organizaba cenas, comidas, compañía. Y el de Bastoni se volvió más grave respecto al de otros jugadores porque está involucrada una menor de edad. Y se investigaron también, se interceptaron unos chats que mantenían los dos. Ojo, hay que también entender que Bastoni en ese momento capaz estaba más que todo representado por el Inter, era un privado, es más fácil de esconder. Lamentablemente Pirlo pasa por lo que es la lupa de que la Federación Italiana de Fútbol hace parte del Comité Olímpico Italiano, en el sentido, es una institución pública al final, es estatal. Entonces ahí se vuelve más pesado lo político, digamos. Claro, bueno, esto que dices de los clubes me recuerda también un poquito al tema hace unos años que vimos, por lo menos con estos jugadores, exjugadores del Milan, con Calabria, con Giroud, con Teo Hernández, que supuestamente se fueron de fiesta a una discoteca en Milán, consumieron drogas de un globito y como que el efecto puso un poquito agresivo a Teo Hernández y lo que dicen es que maltrató, que le pegó a una de las personas que trabajaba ahí, que era una mujer que los atendía, que le pegó, que le cayó a golpes. Se supo unos días y después como que toda la prensa ahí calladita, después no sé tampoco cómo se maneja eso, ¿no? Si el mismo interés de los clubes o pagarán algo para que no se sepan las noticias. Al final estamos hablando de un país donde impera un poquito la mafia, ¿no? Sí, seguramente hay una mano escondida ahí que ayuda. Después, hay también que decirlo, yo me acuerdo del caso de Teo Hernández y esos jugadores del Milan, que a sacar la noticia fue Fabrizio Corona, que es muy famoso como un paparazzo sensacionalista, en el sentido, es esa gente que vende ese tipo de contenido y no ayuda a que sea interista él. Entonces, Sí, era bueno, más fácil. digamos que no era, o sea, no se filtró como por los medios de comunicación clásicos, pero al final sí salieron algunas imágenes y siempre estaba la Sí. duda, mira, pareciera que ese sí es Teo Hernández el que estaba ahí esa noche. Es decir, el tema de las acusaciones como que parecía. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de Pirlo, también tengo otra pregunta bueno, quizás para ayudarnos a reflexionar sobre esta decisión alrededor de que Pirlo no fuese. Está bien el hecho de que quizás algunos, y ahí me incluyo, quizás consideráramos que Pirlo no era el perfil ideal en este momento en la selección, o que por lo menos nos dejara muchas dudas, porque todos tenemos nuestras dudas legítimas con el próximo entrenador, qué perfil tiene que ser. Eh, pero quizás es la forma en la que se justificó la salida. No se está justificando la salida por el hecho de que, mira, es que en verdad no me convence su currículum y tal. No, no. Es porque el tipo está vinculado con una casa de apuestas rusa. Entonces la pregunta es, ¿no bastaba, Carlos, con que Pirlo simplemente rescindiera su contrato con Fonbet para que no hubiese ningún tipo de problemas y de conflictos con la federación? Claro, uno de los primeros comunicados emitidos por el equipo legal de Pirlo fue que él estaba completamente disponible a cortar lo que era su colaboración con esta casa de apuestas a modo de poder ejercer como entrenador de la selección. Ojo, la opinión pública, yo teniendo el privilegio de participar en esas charlas de bar, de cerveza aquí en Italia, es que Pirlo no convencía. Ojo, no es que Mancini sea el candidato ideal, pero seguramente lo de Pirlo fue exagerado como para sacarlo. Sí, bueno, y yo estoy un poquito de acuerdo contigo. Es decir, el nombre de Pirlo no gustaba, pero yo lo que he visto también de lo de Mancini es que tampoco gusta el nombre de Roberto Mancini. Entonces es como que una sensación agridulce, porque si tú vas a descartarlo porque la opinión pública simplemente no lo quería y ya, entonces ¿por qué no te traes uno que sí quiera la opinión pública? No sé. Claro, es también difícil de imaginar, por ejemplo,
tú obviamente te acuerdas cómo Mancini dejó la selección. Fue vía mail desde Mykonos y prácticamente después no clasificó a un mundial. O sea, a mí me cuesta imaginar selecciones ganadoras de mundiales donde, que Ancelotti no clasificó con Brasil al mundial. Bueno, vamos a volverlo a llamar por una segunda oportunidad. Es difícil, es casi triste. Sí, sí, es contradictorio y choca un poquito con la historia. También quizás el argumento que se puede utilizar, algunos, yo ahí no me meto, yo estoy en el mismo barco que tú. Es decir, para mí no clasificaste al mundial, no lo lograste, listo, chao, te vas. Pero bueno, Mancini ganó esa Eurocopa y al final Italia solo tiene 6 títulos en la historia y uno de esos títulos lo ganó con Mancini. Entonces un entrenador que un torneo grande te ganó. Quizás ahí está esa cosa, esa dualidad que pesa un poco. Pero con Mancini también aplica un poquito el tema ético que vemos con Pirlo, porque si no vamos a poner moralistas y extremos, ¿no? Él dirigió en la temporada, creo que fue 2016-2017 o 2017-2018, al Zenit, sí, 2017-2018. El Zenit que le pertenece a Gazprom. Zenit es un equipo ruso, Gazprom es una empresa estatal rusa, muy vinculada también a Putin. Y por ahí unos años antes, también hubo un conflicto bélico de invasión de Rusia con Ucrania, el tema de Crimea. Y bueno, en estos días particularmente no vemos, así como sí vimos con Pirlo, que no, que está relacionado con una empresa rusa, y todo esto, no he visto tampoco en los periódicos italianos que se destaque que, bueno, por lo menos en su paso por Rusia, Mancini estuvo también relacionado, ¿no? Con las esferas de poder rusas. Claro, y así como lo estuvo Mancini, antes de Mancini lo estuvo Spalletti, que también dirigió Ujú. al Zenit algunos años. No solo, sino que a este punto, sinceramente, o se pone un muro, un bloqueo, porque hay ciertos jugadores que ya a este punto, Tonali, Fagioli, cuesta considerarlos, pero no ha sido visto el caso y la sanción que tuvieron por juego y apuesta. Bastoni está siendo investigado en estos momentos, entonces también costaría. Moises King, no sé si lo sabes, hace no mucho tuvo un altercado con un influencer Sí, y bastante violento, entonces a este punto tampoco Moises King. Entonces es, es también difícil imaginar, o sea, yo entiendo que Pirlo sí no era el ideal y ahí hubo un problema seguramente entre Maldini, Leonardo y Malagó, porque si a un cierto punto tú me dices, bueno, te traigo Guardiola, no, te traigo Ancelotti, no. Ah, bueno, Pirlo es lo mismo, no. Pero el método que se utilizó para sacar a Pirlo seguramente no es ideal. Aparte de Pirlo, lleva desde que se retiró colaborando con casas de apuestas. Él desde el 2018 es embajador de varias marcas de varias casas de apuestas, nunca lo ha escondido, ahora es un problema. sí, eso, o sea, se sabía, ¿no? Se sabía de antemano. Entonces, ¿por qué empezó a ser un problema cuando ya se sabía que el entrenador iba a ser él, y no Exacto. antes cuando empezó a sonar su nombre? Es curioso y justo lo que hablabas un poquito del tema moral me deja pensando. También esta semana estuve viendo un poquito las palabras de Adani, que siempre tiene algo que decir. A veces uno está de acuerdo, a veces no. Eh, pero Lele Adani, que es exjugador y en Italia mediáticamente, bueno, también tiene su podcast y habla mucho. El tema de el honor de vestir la camiseta azzurra, porque pareciera que ahorita es como que, eh, o sea, si lo que quieren es limpiar la imagen y decir, no, es que es una camiseta digna, entonces tienen que ser las personas éticamente y moralmente más responsables. No sé o sea, ¿cómo ve esta generación de jugadores y de dirigentes la camiseta de la Azzurra? Porque parece que lo único que hacen es como si no fuese importante, como si fuese segundo plano. Ah, te llamó la selección a jugar. Sí, bueno, en verdad, no sé, Chervi se tomó la licencia Sí. de rechazar un llamado también a la selección en su momento. Eh, Federico Chiesa no nos queda claro qué era lo que tenía. O sea, al final Gattuso se lo quiso llevar a jugar los partidos más importantes, que eran los de repechaje, y de repente, no, es que está lesionado, está tocado. Sí, pero el resto de la temporada, con el Liverpool no lo vemos poniendo excusas para jugar, que jugaba poquito. Vamos a ver si ahorita juega un poquito más. Entonces, a veces pareciera que para esta generación de jugadores y de dirigentes, la Azzurra es hasta como un estorbo. Incluso como la trató el mismo Mancini. Bueno, tenías tu contrato, estabas en pleno 2023, podías jugar las eliminatorias para el Mundial de 2026, podías jugar la Eurocopa de nuevo,
y el tipo decidió irse. O sea, no sé si es que eso, o sea, como que cómo se ve a la selección, cómo la selección no es lo más importante en Italia a nivel futbolístico. Sí, creo que lamentablemente entramos, no sé si inicia con Mancini, no sé si inicia antes, pero yo sí me acuerdo varios periodos últimamente donde tú ves a los convocados y ves sobre todo la reacción de quién no va convocado y tú dices, ah, pero tú sí querías jugar, tú no querías jugar. O sea, qué tan fortuito ser convocado. A veces parecía una lotería, a veces parecía que se llevaban más a los amigos que otras cosas. Entonces, capaz el mismo proceso de gestión de lo que ha sido la selección italiana ha llevado al desinterés de los jugadores actualmente. Estilo, va a ser un tema que capaz toquemos ahora hablando de Mancini, pero el hecho de que Mancini prefería naturalizar gente antes que llevarse un joven, a mí me quitaba esperanza. Si yo fuera Claro, jugador, claro. no, y además que no eran grandísimos nombres Exacto. tampoco, ¿no? O sea, no es como que, bueno, estás nacionalizando a Lamine Yamal. No, estás nacionalizando a Luis Felipe. Está bien. Yo también iba a decir Luis Felipe. Eh, mira, volviendo un poquito al tema de Pirlo y ya para cerrar por lo menos este punto, la pregunta es si esta novela de Pirlo con Fonbet fue una excusa mediática simplemente para descartar un entrenador que no gustaba. O sea, no le gustaba a la federación y no le gustaba a la opinión pública. O sea, si un entrenador como tipo, no sé, tipo el mismo Guardiola, o quizás eso está muy alto, no sé, pongamos uno, Antonio Conte. Si Conte hubiese tenido un vínculo como el que tenía Pirlo con una casa de apuestas igualito, imaginemos que fuese Fonbet, ¿hubiésemos tenido este desenlace? Yo no sé. Pero te quiero preguntar a ti si tú sientes que fue como una excusa y ya para sacárselo de encima. O de verdad está el hecho Según, de que, bueno, claro, éticamente está mal y entonces a nivel normativo no está bien que Pirlo sea el entrenador. según yo seguramente habrá que analizar lo que es las dinámicas de poderes entre Malagó, Maldini y Leonardo, en el sentido que a qué punto fue lo que llaman un power move de parte de Malagó, donde dijo, bueno, a mí no me gustó, decido yo, es mi responsabilidad, pero a qué punto fueron útiles Maldini y Leonardo, en el sentido, ellos llamaron a Guardiola, que era poco probable, llamaron a Carletto Ancelotti, que era, tiene 4 años de contrato todavía, entonces y después, bueno, se decidieron por Pirlo. O sea, ¿de verdad están haciendo bien su trabajo? ¿Era Pirlo la opción? Porque lo que yo sé, Malagó a un cierto punto dijo, bueno, a mí Pirlo no me gusta en lo personal, yo soy de Mancini, pero si llamamos a Thiago Motta, llegamos a un compromiso. Maldini y Leonardo dijeron, no. Entonces, hay que también entender eso. Sí, se utilizó una excusa para sacar a Pirlo, pero también que también Maldini y Leonardo hicieron su trabajo. O sea, era Pirlo el candidato de verdad. O sea, ellos iban a morir en esa colina y que Pirlo durante 8 o 10 años iba a regenerar el fútbol italiano. Claro. Yo ahí lo veo un poquito como tú, de que, bueno, se pueden llegar a acuerdos, se pueden llegar a puntos intermedios, pero también entiendo el punto de que si explícitamente te trajiste a alguien y creaste un nuevo cargo, un cargo que no existía, para que te ayudara Claro. a elegir al entrenador y ese entrenador se acople a tu visión de fútbol, a lo que tú quieres, a tu propuesta, bueno, entonces, o sea, ya está el nombre. O sea, si entiendo que Pirlo no sea el grandísimo entrenador, no hay niveles de comparación, incluso si lo ponemos a comparar con Mancini, no le llega por lo menos a lo que ha mostrado a nivel futbolístico, pero la idea definitivamente es otra. Y de ese, digamos, de esa rama de entrenadores, de esa tendencia que hay muy poquitos y los que hay son todos jóvenes. Tenemos eso, como tú dices, a Thiago Motta, que también es un fútbol ofensivo, de posesión. Por ahí quizás Rafael Palladino con mucho menos currículum. Eh, no sé, nos podemos meter con entrenadores jóvenes. A mí se me ocurre Enzo Maresca, que acaba de firmar con el También, Manchester City. Pero eso, son sino entrenadores jóvenes que no han ganado tanto. No sé si Farioli, no sé si Tedesco también, el mismo Vincenzo Italiano. O sea, la misma es... opción Baldini me gustaba, pero Baldini es otro tema profundamente político italiano, porque Sí, habló bueno, mal de una cierta categoría de gente usando una palabra muy buena en italiano que es lestofanti, que sería casi como truffatore, o sea, una persona que engaña pero sin violencia, para hablar de los agentes en el fútbol italiano. y sí, y de los presidentes de los clubes De- específicamente. A mí particularmente, y esto lo he conversado con algunas personas
eh, en redes sociales que nos siguen aquí en Ogol Mío, que es que mi candidato, siempre lo dije, era Baldini. Por la osadía, por decir las cosas como son. O sea, nada Claro, más un tipo que te identifique cuál es el problema del fútbol italiano. Y tenga pero la sí, osadía de convocar en su periodo interino a puros juveniles. Y no solo eso, jugar bien y ganar. Es verdad, no es fácil. Casi todos eran sub-21, es decir, son jovencitos jugando contra selecciones absolutas. Ganó los dos partidos. Para mí ese era el candidato ideal. Y el hecho de que exista un veto simplemente porque dijo algo que le incomoda a ciertas esferas de poder de la federación, te dice bueno, que el sistema sigue siendo el mismo, que no hay un cambio real. Y es verdad que creo que hay que entender, Carlos, que ese cambio no es que se va a dar de un día para otro, tiene que ser escalonado. Entonces, en ese sentido, también no sé si Maldini y Leonardo pecaron un poco de ingenuos sin entender que esta batalla es a largo plazo y que los cambios se pueden dar gradualmente, que quizás no tenía que ser algo así abrupto. Ojo, por mí si hubiese sido abrupto, mejor, claro. porque empiezas el cambio de una vez y es lo que se entendería después de 3 mundiales consecutivos sin participar. Es decir, vamos a empezar todo desde cero, pero como no se dio y como hay una gente que está muy aferrada a su visión del fútbol y sobre todo al poder, bueno, quizás la movida también podía ser, vamos a empezar a hacer estos cambios poco a poco, y, no sé, acordando con un entrenador que pusiera de acuerdo a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, Baldini, lo cómico de él es que él es segunda vez que habla mal de los presidentes y la gente del fútbol italiano. Lo había ya hecho cuando subió con el Pescara a la Serie B, siempre con la misma palabra, Lestofanti, entonces appartiene a su léxico este punto. Pero hay personas como, por ejemplo, Carmine Nunziata, que es muy poco conocido por las esferas de quien sigue el fútbol italiano a nivel de clubes, es un tipo que desde el 2012 dirige lo que es las inferiores en Italia. Y si tú te acuerdas bien, todo lo que es inferiores en Italia ha llegado a finales, ha llegado a semifinales. Por ejemplo, esa final que perdió con Uruguay fue con él. Entonces, si tú ves también el currículum de personas como Luis de la Fuente, él sale de eso, de una identidad de juego precisa. Y si tú ves la gente que Luis de la Fuente entrenaba en esas categorías y que ganó el mundial con él, comparten los nombres mucho. Sí, bueno, de hecho, eso es muy interesante y podríamos tratarlo incluso en otro episodio, de cómo cambió el perfil de los entrenadores que dirigían a la selección italiana, porque hasta, si no me equivoco, hasta los 90 podríamos decir, Eran más estaba esta cultura. federativos, sí. Exacto, estaba esta cultura de que Eh, el que asumía era el que venía de dirigir como categorías inferiores, que había hecho la carrera si, con la federación y no con si no clubes. me equivoco, se frenó casi todo con Cesare Maldini. Que Maldini a nivel de clubes había hecho el Milan y el Foggia y después se hizo toda la rafila de selecciones italianas varias para volver al Milan y después Paraguay. Sí. Bueno, está la pequeña excepción de que Sacchi había estado en el 94, pero bueno, quizás era un Sí. nombre tan pesado que había que tenerlo. Y es verdad que después en los 2000, muy vinculados a los clubes, Dinonsov, Marcello Lippi, Donadoni, Prandelli, y bueno, todo lo que hemos visto son como que muchos entrenadores que venían de tener éxito, algunos más, otros menos, a nivel de clubes y menos a nivel federativo. En este tema, Carlos, también tenemos que, más allá de hablar de Pirlo, pues de esta salida de Maldini y Leonardo que hemos tocado medianamente, ¿cuáles son tus opiniones sobre las opciones que tenían en el radar? Porque eso, o sea, lo que dijimos, pasar de Guardiola a Ancelotti, a Pirlo, es como, es como que se siente que no hay nada gradual. O sea, quizás esa lista tenía que ser un poquito más amplia, considerando, o sea, ellos se enfocaron solo en el estilo, que hay que decir que igual no sería el mismo, porque es verdad que por lo menos Ancelotti es un fútbol ofensivo, pero no, quizás no tanto de posesión como lo de Pep y como lo que se supone que quiere hacer Pirlo. No sé, un nombre así intermedio no hubiese estado mejor. Bueno, sí, el nombre que los tenía que poner de acuerdo a todos, según Malagó, que es lo que dijo, Thiago Motta. Ese sí fue la persona que él quería proponer como alternativa. A mí me gusta Mancini, a ustedes Pirlo, vamos con un Thiago Motta. Lamentablemente Maldini y fue bastante intransigente sobre esto, no le interesaba, pero los nombres que mencionamos antes, Paladino podía ser, Baldini podía ser seguramente. Eh, Eh,
Bien. O sea, hablando precisamente de lo de Maldini, que solo querían un nombre y ya, y también Leonardo, ¿no lo ves un poquito como una malcriadez? O más bien es como esa firmeza que se necesita cuando quieres hacer la reforma. Mira, yo vine a hacer esto, si no me dejan, me voy. O fue un poquito, no sé, malcriado, porque están las dos corrientes como de opiniones con todo el tema de Maldini. Complicado, o sea, ¿tú cómo la ves? ¿Mal criado o hay que ser Eh, así firme? Yo, por cómo es la federación, por lo que ha sido el calcio todo este tiempo, yo lo veo más como algo firme. No creo que sea una malcriada, es de, mira, se hace lo que yo digo y ya. Yo creo que el tema de las responsabilidades que traía a su cargo habrán sido bien claro con Malagó, y Malagó lo único que hizo desde que lo contrató, incluso después de que renunció, fue tirarle flores a Maldini. Entonces, si tú estás hablando o sea, yo estoy bastante seguro de que se aclaró cuál era la situación. Por ahí no sé si es que a lo mejor Maldini no habrá entendido que él no era el que tomaba la decisión sobre el entrenador. Es verdad que es un tipo muy orgulloso, pero también es un tipo que te trae resultados. Con lo que hizo con el Milan, de verdad fue un proyecto que resurgió de un momento para otro, inesperadamente. Sí se equivocó eligiendo el primer entrenador, porque él, una de sus primeras decisiones, ya cuando empezó a ocupar el puesto de director deportivo, fue llevar a Marco Giampaolo al Milan, y ese tipo duró 7 fechas y lo votaron. Por ahí el miedo de Malagó, que lo dijo explícitamente en rueda de prensa, es no comenzar bien, no comenzar con el pie derecho, hacer una mala Nations League, que después bajen en el ranking FIFA, que eso les haga caer en un grupo más complicado en las eliminatorias europeas, y de ahí como que todo este caos, ¿no? Quizás con Pirlo ese podía ser un poquito el escenario. Pero volviendo a lo de Maldini, yo soy muy... Le creo. O sea, si él está, Claro. confío en el proyecto, más allá de que tenga su temperamento, pues. Sí, yo creo que más que capricho, sinceramente, siento que también todo esto refleja algunos tics que tiene el fútbol italiano, una falta de comunicación entre dos vértices de una federación prácticamente, donde no se pusieron de acuerdo. Ah, lungo términe, corto, ¿qué hacemos? ¿Quién es la persona ideal? Ah, bueno, tú eliges el entrenador, pero me tiene que gustar, ¿sabes? Sí, capaz se ve como un capricho desde afuera, pero yo creo que si a ti te vuelven el responsable justo de eso, o sea, tu trabajo es elegir al entrenador, y te dicen que no, tú definitivamente no puedes desarrollar tu trabajo como se debe. Sí, y quizás por ahí otras personas se adaptarían, otro perfil, pues, más moldeable. Es decir, Claro, bueno, pero me a ese dijo que no, que... punto, ¿qué tan necesario es ese rol que acaban de inventar para Maldini? Exacto, exacto, tal cual. Se entiende que era fundamental que le eligiera el entrenador. Mira, yo tengo dos teorías conspirativas que ya te las he comentado, pero me gustaría compartirlas con la audiencia y que tú me des tu percepción. Primero, ¿será que la federación convocó a Maldini con la idea de vender que se venían cambios, tomando en cuenta que la opinión pública estaba caldeada después de 3 mundiales consecutivos sin clasificar? Uno dice, se tiene que venir un cambio ya. Entonces la nueva federación, apuntando a eso, dijo, ok, nos traemos a Maldini, que tiene una idea bastante clara, y más o menos como que lo presionamos para quemarlo, para que la opinión pública entienda que ese no es el camino. No sé si se explica un poquito lo que quiero decir. Es decir, como si la federación hubiese contratado a Maldini simplemente para exponerlo, para decir, ok, él va a trabajar con nosotros, ponerle trabas, ver que no iba a poder manejar las trabas, y bueno, que él mismo implosionara de alguna forma. Pues, es decir, Sí, que se de lo que yo fuera de un entendí día es para más o otro. menos estilo, a nosotros el público nos pide cambio, nosotros no queremos dar cambio, pero vamos a poner a alguien que lo ofrezca para después votarlo. Es más o menos eso. Y Ajá, seguimos con exacto. nuestro camino. Es posible, es O sea, posible. es muy conspirativo todo, Pero pero esta es posible. sabiendo que cómo se maneja la federación en los últimos Exacto. años, y que son muy, muy, muy arraigados a ciertas cosas. Es decir, yo creo que el tema no pasa ni siquiera tanto que
en alguna medida puede ser, pero no del todo, no pasa tanto por la visión de fútbol que hay, ¿no? Que el fútbol italiano tiene que ser así o asado. Para eso están más las personas de fútbol, o sea, por lo menos yo sé que Allegri es de una corriente más defensivista y siempre dice que esos son los valores que hay que destacar en el fútbol italiano. Y está bien. Quizás ese fútbol no le ha servido mucho a Italia, eso es una cosa. Pero de la federación yo siento que el tema no pasa tanto por ahí, por el hecho de que, bueno, es que Maldini quiere traer un fútbol más ofensivo y esto significa que hay que reformar. No, es el hecho de que los va a poner en bastantes complicaciones a ellos en sus cargos, porque van a quedar expuestos si ese camino, digamos, se desarrolla como debería. Es decir, perderían sus puestos, quedarían expuestos en el sentido de todo lo que se hizo en estos años fue básicamente nada. Mantener una cosa que se queda ahí en neutro y ver qué pasa, como improvisar. No sé si tú compartes esa opinión o lo de otra forma. Seguramente sí, Maldini podía exponer lo que era un desarrollarse inútil que lleva años la Federación Italiana de Fútbol, en el sentido que más que perder calidad en el fútbol italiano, lo que teníamos era una muy mala gestión de lo que son los recursos bases. Entonces, seguramente con Maldini eso podía quedar a la luz, lo que iba a crear esta bola de nieve que se iba a llevar más y más gente en varias esferas no solo del gobierno, pero de federaciones deportivas italianas. Sí, Entonces, esa teoría me gusta, ok. es factible. Tengo otra teoría, esta es mi segunda teoría Vale. conspirativa sobre la contratación de Maldini y esos 15 días, 16 días que pasó en la federación. ¿Será que la Federación Italiana de Fútbol contrató a Maldini única y exclusivamente para ver si lograba convencer a Pep Guardiola o a Carlo Ancelotti, alguno de estos grandísimos entrenadores? Porque como hemos dicho, el cargo de la selección de Italia no resulta tan atractivo en estos momentos por toda la crisis que está pasando el fútbol italiano y llegar a hacer el trabajo, o sea, te tienes que exponer muchísimo y vas a tener muchísimos roces en general. Así te llames Pep Guardiola, así te llames Carlo Ancelotti, que Ancelotti además sabemos que está un poquito enemistado con el sistema calcio. Después de que dirigió al Napoli, pues básicamente no quiso volver a Italia. Sabemos también que Guardiola siempre ha apreciado muchísimo a Maldini. Basta con ver cuando ganó su primera Champions con el Barça, por allá en el año 2009, la primera entrevista que da recién campeón el Barcelona. Lo entrevista un periodista italiano y se le dedicó este título a Maldini, que Maldini justamente acababa de salir del Milan, se estaba retirando del fútbol, no en muy buenos términos, sobre todo con los fanáticos, y le llegó a decir, Maldini es una grandísima persona y si se lo replantea podría venir a jugar con nosotros en el Barcelona, ya Maldini estando retirado. Entonces, no sé, esta es mi otra teoría conspirativa. Lo ficharon solo a Maldini para ver si podían traer a Guardiola y cuando se dieron cuenta de que no, porque ninguno otro hubiese tenido, digamos, medianas posibilidades, pues lo descartaron. Eso sí, para mí no. Para mí no, es más, sí conspirativo, o sea, tiene todo el sentido del mundo, pero yo creo que Guardiola no iba a llegar nunca. Muy difícil. El trabajo de entrenador de Italia es el equivalente a ser entrenador del Manchester United o del Tottenham. Hay mucha responsabilidad y es muy poco el premio, vamos a decirlo así. Sí. Bueno, yo metería en ese caso con las variaciones que hay en este momento, obviamente, de equipos memes. También por lo menos el Milan, que está cayendo en ese, en Está ese difícil el periodo, Milan. nadie lo quería, nadie lo quiso agarrar. Iraola lo rechazó abiertamente. Después Ragnick no tenía nada que ver. El que se animó fue Amorim, que ya se había animado a agarrar otro equipo meme, que es el United. Si nos metemos bueno, con la Juve por ahí no le ha costado tanto conseguir ciertos entrenadores, Paga más, pero capaz. exacto, quizás, Eso. quizás ahí está un poquito la diferencia. Para cerrar la parte de Maldini, Leonardo, Carletto, una última pregunta. El hecho de que Maldini y Leonardo hayan salido tan solo 15 días después, 16 días después de haber asumido, nos invita a pensar que de verdad no vamos a ver ningún cambio en el fútbol italiano. Es decir, va a seguir el mismo camino, poco a poco, algunos éxitos y algunos fracasos, y se va a mantener así. O sea, no hay nada de esperanza en el hecho de que de verdad se vaya a dar un cambio con Malagón en la federación.
Ahí, sinceramente, cuando Malagó fue el nombre que salió de las votaciones para la elección, yo tenía mucha esperanza porque era un tipo que sí capaz no era del ambiente futbolística, igual su papá había sido vicepresidente de la Roma, entonces él más o menos creció en eso, pero que con el Comité Olímpico Italiano lo había hecho bien. O sea, últimamente todo deporte que no sea fútbol en Italia está teniendo éxito. Se ha bajado mi entusiasmo, sinceramente, creo que el de todos, porque simplemente yo creo que el cambio a la Federación Italiana viene más que todo con una reforma estructural que con entrenadores y juegos. O sea, hay que cambiar el sistema completo. Y no veo Sí, que se estén tomando medidas de ese lado. claro. Y el encargado ahorita de hacer todo eso va a ser Claudio Ranieri. No sé si ves en Ranieri una figura que eventualmente podría llevar esos cambios. Hay que ver, ha sido siempre, a él no se le puede criticar de no intentarlo, ha sido siempre un tipo que trabajo que agarra lo hace con el mayor entusiasmo posible. Es un rol diferente al de entrenador, por Dios. Y ya vimos que con la Roma discutió con Gasperini cuando no era el entrenador. Entonces, Que él vamos a mismo ver lo cómo llevó, evoluciona. él lo sugirió. Exacto. Entonces, sí, por ahí una cosa que hay que aclarar es que Malagó en rueda de prensa también dijo que va a haber una tercera figura, todavía no ha aclarado bien quién va a ser, parece que el fin de semana se va a conocer, a lo mejor cuando salga este episodio ya lo conocemos, una tercera figura que va a estar acompañando al director del área técnica y sobre todo se va a enfocar mucho en el tema del desarrollo de las categorías inferiores. Hablamos de Pirlo, hablamos de Maldini y de Leonardo y nos toca hablar también un poquito de Malagó específicamente. La pregunta que te hice al comienzo también, Carlos, o sea, sabiendo que, porque Malagó lo dijo y lo dijo en la rueda de prensa, es un muy buen político, es persuasivo, yo me vi la rueda de prensa completa y te convence de ser un tipo medianamente sensato, quizás no tan, como decimos en Venezuela, no tan cara de tabla como Gravina, que uno sabe que lo está viendo y sabes que está Sí. mintiéndote. Con Malagó pasa esta cosa que le crees el discurso que te dice y además utiliza muy bien las palabras y tiene como cierto encanto hasta con la prensa. Pero sabiendo que él quería Mancini desde el día uno, porque lo dijo, toda la prensa lo dijo, no fue innecesario entonces la contratación de Maldini y la creación de este cargo, porque para mí hubiese sido mucho más sencillo de digerir si él desde el día uno decía, miren, el entrenador va a ser Roberto Mancini porque yo creo que es esto, esto y esto. Y ahí entrábamos a discutir, bueno, es una buena elección, no es una buena elección, estamos volviendo, no se va a reformar el calcio. Es distinto a, como que no sé, y eso lo enlazo con la primera teoría conspirativa que te decía de Maldini, a intentar vender la imagen de, no, mira, sí intentamos reformar, pero ellos fueron los que no quisieron, entonces nos vamos con Mancini. Pero este tipo quería Mancini desde el día uno. Este tipo, según lo que dice mi fuente, el 23 de julio, él tenía, él, Mancini, Malagó y Ranieri, ellos son parte del mismo club. Se llama el Club de Canottaggio Aniene en Roma. Es algo muy romano, los tres son romanos, que son prácticamente estos sitios donde tú vas, organizas eventos, haces networking. Es muy alta alcurnia romana. Y él, el 23 de julio, tuvo un torneo de calcetto con Mancini en su equipo. Al parecer ganaron todo eso, Mancini no sé cuántos goles metió. El punto para mí aquí es, capaz Malagó, a un cierto punto, él sí quería ver cómo trabajaban Maldini y Leonardo, pero estos a dar unas opciones pésimas o el no obtener los resultados que ellos querían e irse por esa tercera opción que era Pirlo, el tipo dijo, ¿sabes qué? Si se tiene que hundir el barco, al menos yo decidí quién fue y no lo decidió alguien más por mí. Eso es lo único que se me viene a la mente sobre eso. Bueno, pero ese razonamiento no lo podía tener antes de contratar a Maldini. Es Seguro. decir, cuando se reunieron, no le preguntó un poquito de la visión, de qué pensaba, de cuáles podían ser los nombres. O sea, entender que Maldini y Leonardo definitivamente no estaban en el barco de Mancini. Es que a este punto, según yo, con tres mundiales a los cuales no participa, ¿tú qué tan efectiva crees que sea la gestión o cómo se hablen en la Federación Italiana de Fútbol? Porque me parece es un desastre total. Y se ve, o sea, no, ni se hablan, no. Llegó Maldini y dijo, mira, yo quiero hacer esto, 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 si no sale está este, si no sale está el otro. Se lo habrán dicho, no sé. O sea, ¿cómo tú crees que trabajan ahí en Roma? Sí, no, bueno. Este.
O sea, lo que me choca es eso, es como que si tú ya tienes una idea preconcebida de qué es lo que quieres, cuál es tu Sí. visión, por lo menos para el futuro inmediato, entonces ¿para qué hacer toda esta parafernalia? Una cosa que me quedó mucho de la rueda de prensa de Malagó, cuando explicó todo el caso. Lo siento un poquito alarmista. Él se dice que es una persona pesimista, fatalista, él mismo se define así. Entonces, como que el hecho de rápidamente tratar de cortar esta caída a nivel psicológico que tiene Italia, porque bueno, te acabas de perder otro mundial, es lógico que los jugadores no estén entusiasmados, se viene la Nations League. Y para él es importante, habría que ver por qué, en no caer en la segunda división de la Nations League. Porque entonces después caes un poquito en el ranking. Y no solo caes en el ranking, sino que lo más probable es que te toque un grupo más complicado en las eliminatorias para la Euro. Y después si pones en riesgo la clasificación a la Euro, bueno, es una cosa. A pesar de que Italia logró clasificar a la Euro 2024 con polémica, porque ese último partido contra Ucrania, yo creo que no todos se acuerdan que a Ucrania no le pitaron un penal que era clarísimo, que si hacía ese gol, Italia iba a tener que jugar repechaje para meterse en la Eurocopa. Eh, pero volviendo un poquito a la idea, a ver, no sé, Inglaterra hace unos años, yo recuerdo que jugó en la Liga B de la Nations League. Inglaterra en los últimos tres mundiales ha llegado a dos semifinales, ha llegado a dos finales de la Euro. O sea, no sé si es exagerado pensar en que te tiene que ir bien en la Nations League en este momento. Sí, o sea, llegué a entender tu punto mejor cuando me hiciste el ejemplo de Inglaterra, sinceramente. Sí, yo creo que Malago capaz está sufriendo lo que es la presión de que tienes todos los reflectores sobre ti, en el sentido, superamos esta fase de Gravina, que bueno, fue horrible y yo personalmente sobre Gravina puedo expandir el discurso todo el tiempo, pero la Nations League le da como a Malago esa primera oportunidad de mostrar que están cambiando las cosas. Entonces capaz de por ahí va su interés en ello. Estilo, mira, no he estado nunca en el ámbito del fútbol, pero vean que lo hago bien. Sí, como que lo importante es en la primera demostración de que este es el camino correcto y se tomó la decisión que era. Pero, ajá, me parece, Carlos, no sé si es un poquito exagerado, como te decía, enfocarse solo no solo en Nations League, pero quizás verlo así tan a corto plazo y no preocuparse, eh, digamos, por el desarrollo, que quizás era lo que iba a pasar con Pirlo. O sea, lo que digo es que la Nations League era la ventana perfecta para fracasar en el comienzo, entre comillas. Es decir, te permite hacer las pruebas. El mismo Malagó lo dijo en rueda de prensa. Dijo que Mancini va a tener solo dos entrenamientos de aquí a la Nations League. Es verdad que recoge una selección que ya ha dirigido antes, un grupo, pero tienes que volver a pasar a línea de cuatro. Tienes que retomar ciertas ideas, ciertos conceptos de cómo se va a jugar. Entonces, hacer todo eso no sé, con otro entrenador, con otro proyecto de desarrollo juvenil, tienes el tiempo para hacerlo. En cambio aquí, no sé si esta decisión va más a resolver una situación inmediata de tenemos que ponernos a navegar de una vez, ya, entrar en carrera de nuevo y dejar como en un segundo plano el desarrollo juvenil bueno, que se ha hecho todo este tiempo. O sea, todo este tiempo siempre se deja en segundo plano eso. Es como que no, bueno, eso lo vemos después y después y después. Y después cuando vienes a ver, entonces no tienes jugadores de altísimo nivel para agarrar tampoco. O simplemente no los desarrollas a nivel local. Sí, lamentablemente, un evento tan catastrófico como no ir al mundial, sobre todo no ir todas estas veces seguidas, crea una emergencia absoluta, o sea, crea una prioridad. Y puede ser que la decisión Mancini sí solucione, para mí soluciona un corto término. Pero vamos a ver, igual Mancini siempre le dio oportunidad a los jóvenes, él siempre fue uno, me acuerdo su convocación a Pafundi sigue sin jugar en Serie A prácticamente, Locura. pero es un tipo que a ese nivel no es que desarrolla, pero sí impulsa que los clubes prueben a los jóvenes, o al menos lo intenta a su modo. De que hay que cambiar la estructura total, sí, pero hay que salirse ya del discurso de entrenador. Hay que hacer una reforma a nivel de clubes, hay que hacer una reforma a nivel de estructuras de las selecciones nacionales. Es un... Capaz Banchini te ofrece ese compromiso de
Sí estamos viendo el futuro, pero también necesitamos clasificar al mundial ya. Bueno, con Mancini en su periodo pasado, no sé si te acuerdas que también le dieron como que poder absoluto en la dirección de las categorías inferiores. De hecho, uno lo veía, no recuerdo si era la sub-21 que él llegó a dirigir partidos y Sí, los entrenadores que estaban en las categorías inferiores también los elegía, o sea, no los elegía, pero eran acordados con él, ¿no? Em, igual o se hace una reforma a este punto a nivel de liga y de gestión de los jóvenes, porque si tú ves los resultados de la sub-21, sub-20 en Italia nunca han sido malos, o sea, no es que... Yo creo que son categorías también impredecibles, o sea, ujú, nunca las gana la misma persona, nunca las gana el mismo país. Pero sí, definitivamente el cambio pasa más por nivel de gestión de la liga. Es más, si somos sinceros, el candidato de los clubes de la liga para el seleccionador de Italia era Conte, que era sí, la peor opción a nivel la mejor a nivel inmediato sin proyecto futuro. Entonces exacto. eso capaz de hacer resaltar esos tics que tiene la Serie A. Sí, 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 tal cual. Yo estoy de acuerdo con el hecho de que Conte era eso, porque sabemos que él es autodestructivo y si no me equivoco creo que no ha pasado más de 3 años en un club. Entonces, si tu visión es ir Con al la Mundial, Juve, ¿cuántos hizo? Capaz hizo con la tres Juve. temporadas. 3 temporadas que ganó los 3 Scudettos y se fue. Creo que fue lo más largo. Con Italia Eso, estuvo 2 años. tú Con el imagínate Chelsea ganar estuvo... tres seguidos y que no puedes. O sea, no te implosionaste después de ganarlo todo y seguir Sí. ganando. Bueno, te muestra un poquito cómo es el entrenador. Justamente. Que, ojo, evolucionó en su pensamiento también. No se enfrascó en el 3-5-2 siempre. Con el Napoli lo vimos cambiar a línea de Sí, 4 también. Yo sí lo veía muy como una opción inmediata. A ver, si el foco es, por ejemplo, no estamos tan cerca, pero ya dentro de un par de años es la Eurocopa. Si el foco es la Eurocopa y quieres hacer una muy Conte. buena Eurocopa, bueno, Sí, Conte. Que ojo, otra cosa, Conte es que quizás por ahí el formato de este tipo de formatos de Copa no se le da tanto de de verdad. partidos directos. Pero bueno, un último tema que quería tocar sobre Malagoya para meternos con Mancini, aspectos más de juego, más técnicos incluso. Es lo que mencionabas de Ranieri, el club de los amigos de Malagó. A ver, Giovanni Malagó, tengo la duda, eligió a Ranieri simplemente, única y exclusivamente porque estaba de acuerdo con él en la elección del próximo entrenador. Porque él dijo también en rueda de prensa, Malagó, dijo, bueno, hay que volver, alguien tiene que ocupar el cargo de director deportivo. No voy a estar con un director deportivo que no esté de acuerdo con mi... Bueno, no lo dijo así tal cual. Dijo, el director deportivo y yo tenemos que estar en sintonía. Casualmente, Ranieri está en sintonía con la elección del entrenador. Mi pregunta es, no, o sea, tengo la duda de verdad, natural. ¿A cuántas personas llamó Malagó antes de agarrar a Ranieri? Porque por ahí, imagínate que haya llamado a X personas. Mira, ¿tú estarías de acuerdo con que el entrenador sea Mancini? No, ok, tú no vas a ser el director deportivo. ¿Tú estarías de acuerdo con que el entrenador sea Mancini? Sí, no. Hasta que Ranieri le dijo que sí. Entonces, como conseguiste a alguien que está de acuerdo contigo, entonces puedes vender el paquete de estamos todos en el mismo barco. No sé si me explico. Yo creo Mi que pregunta ese es, diálogo ya existía prácticamente, o sea, en el sentido, ya Malagó había identificado en esos dos perfiles, Mancini y Ranieri, las personas que quería a su lado. Son personas que se conocen de eventos sociales de este club ya desde hace años, son personas que, bueno, Ranieri había fundado y todo en este club, el Roma Club, del cual Malagó hace parte, porque los dos son romanistas. Mancini es más tendiente a la Lazio, pero juega futbolito con Malagó. O sea, yo estoy casi seguro que esos tipos ya tenían un grupo de WhatsApp entre ellos antes de... El grupo Calcetto de los viernes pasó a ser el grupo Federación Italiana de Fútbol, ¿sabes? Misma sí, sí, gente. sí. Sí, como que bueno, ya estaba, ya Entonces, lo tenían preconcebido. sí, O sea, lo digo porque Malagó reconoció en rueda de prensa que si el nuevo director del área técnica no estaba de acuerdo con él, se tenía que replantear todo de nuevo. O sea, quién va a ser el entrenador, quién va a ser... Y bueno, ya el tiempo también apremia, ¿no? Porque estamos diciendo que en 2 meses ya le toca jugar a Italia. sí. Última cosa sobre Malagó, para pasar a Mancini como tal. ¿Lo ves como continuismo de Gravina o no? Tú que conoces tanto a Gravina. Y a ver, si Italia siempre se mide todo por rendimiento deportivo. Si Italia decepciona en esta Nations League,
¿Crees que podría estar en duda la continuación de Malagó? ¿O hay que darle tiempo, digamos, par de años hasta la Eurocopa y ahí empezar a jugar a ver qué se hace? Yo, por suerte, no veo a Malagó como un continuar de Gravina, pero no tanto por mi respeto hacia Malagó, sino por mi odio y mi mala opinión sobre Gravina. Eh, no tanto va a ser la Nations League lo que determina si Malagó tiene que renunciar o menos, sino que si la Serie A sigue sin cambio respecto a qué hay que hacer con los jóvenes o todo eso relativo a las categorías menores, ahí sí deberíamos jugar ya Málaga con una lupa diferente. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, sí. A ver, el éxito del presidente de la federación se mide mucho en lo que haga la selección, creo yo. Entonces, por Sí. eso tenía el foco más puesto en este tema. Con la Nations League no me parece que sea tan importante y sí creo que hay que darle chance para trabajar. O sea, más allá de que ya, o sea, Mancini no era nuestro preferido, por lo menos mi preferido, ya hay que aceptarlo y bueno, apoyarlo en la medida de lo posible. De hecho, hablando de apoyo, el mismo Fábregas dijo, habló muy bien de Mancini y dijo que va a hacer lo posible para ayudar al fútbol italiano. Cosa curiosa porque el Como tiene poquísimos italianos y es uno de los equipos que mejor juega. No sé si hay algo que deje más en evidencia la situación del Bueno, calcio. ha iniciado a Eh, fichar, pero porque los necesita para lista UEFA, no es que sí, literalmente, literalmente. Bueno, Liberali, ojalá lo veamos muy jugar bueno. porque Yo creo se lo que termina. Liberali nace un poquito como por si acaso se da Nico Paz algún día. Nace ese Bueno, fichaje así. exacto. Sí, no, eso está interesante. Lo podríamos analizar cuando hablemos del cómo eh, esta temporada. Pero volviendo a lo de la liga, no sé si tú estarías de acuerdo con esto, pero a mí me parece que ya, o sea, quizás siempre a nivel normativo, cuando uno pone impedimentos, quizás no siempre es el camino. Lo ideal sería Claro, que las cosas tengan como su flujo natural. Pero no sé si ya es hora entonces de ponernos a pensar que sí debería haber algo que obligue a los clubes italianos en Serie A a jugar con una cantidad de jugadores titulares italianos por partido o más que los titulares en plantilla. Mira, tanto por ciento de tu plantilla tiene que ser italiana y así los obligas a jugar. No sé si va por ahí la cosa. claro, a este nivel estilo, yo no manejo esa estadística, pero estaría bueno buscarla. ¿Cuántos jugadores de los nuevos equipos sub-23 que salieron, Milan, Atlanta, Inter, Juve, han llegado al primer equipo? Y yo creo que nada. O sea, o tú eres muy bueno que haces el salto directamente al primer equipo, o te quedas en ese tercer equipo que muchos de ellos tienen polémica de que estilo, ah, no, ficharon a este tipo de 30 años y ahora juega ahí solo para salvarse. Entonces... Es eso, que tan bien intencionados están los clubes italianos a de verdad hacer jugar a los jóvenes. Sí, bueno, ahí hay que ver si priva el negocio o priva el desarrollo del fútbol italiano también. Porque sabemos que existen limitaciones, por lo menos con el tema de las contrataciones de jugadores italianos. Tengo entendido que no, o sea, hay muchas veces que se tiene que pagar al contado, no se puede pagar por cuotas cuando se ficha un jugador. Entonces quizás por eso no vemos tantos jugadores italianos importantes de los pesados pasando de un club a otro, sino que simplemente se van para afuera. Lo vimos con Calafiori, con Tonali. eh, ahorita lo vimos con Palestra también. Oh, Eh, y a este punto yo quisiera abrir una pregunta, un tema que estilo, pareciera que la selección italiana se está volviendo más club. Entonces, viendo cómo le va a los clubes italianos, ¿es algo que se autoalimenta en el sentido, está empeorando todo en conjunto o le conviene a la selección italiana hacer esto? No sé, hoy lo hablábamos más temprano, la polémica que la selección italiana está iniciando a vender las ruedas de prensa, que ya lo había hecho con Gattuso, lo hizo con Spalletti, a sí, parecer o sea, cuestan para 500 transmitir, euros más IVA, exacto. para explicárselo un poquito aquí a la audiencia, ¿no? Que la Federación de Fútbol Italiano cobra, por lo menos en esta última rueda de prensa de presentación de Mancini, para poder transmitir el derecho de transmisión de esa rueda de prensa. O sea, tú vas con tu camarita como periodista independiente a grabar y a transmitir eso, $500, 500 euros, perdón, 500 euros Más IVA. más IVA, para transmitir la presentación de un seleccionador nacional. Yo no sé si eso pasa en otros países, por lo menos aquí en Venezuela sé que no pasa. No sé si es común en Europa, en otras, eh, o sea, a nivel mediático, pero ¿cómo le quieres sacar jugo a la presentación de un entrenador? Y además estando en un contexto de decadencia Sí. absoluta, porque ni siquiera es que estás en tu prime, que igual estaría malísimo,
pero la gente por ahí lo puede aceptar más. Bueno, sí, es que ganamos todo, entonces, bueno, que se merecen que se ganen su plata. ¿A dónde va esa plata después también? No sé si eso está transparentado. Ah, Eh, y dato, en Italia todos los ciudadanos, tú tengas televisión o no, tú pagas 30 euros de televisión al año. Entonces el Estado ya se está metiendo plata por la televisión, no es que necesiten más. sí, bueno, imagínense. Nos toca ir, a ver, yéndonos al último punto de este episodio, que es Mancini. La era de Mancini 2.0. Recuérdense que dirigió a Italia entre 2018 y 2023. Ganó la Eurocopa 2021, como todos sabemos. No clasificó a Qatar 2022. Quedó 2 veces en el podio de la Nations League. Perdió la finalísima. Por ahí también se llevó una goleada muy dura contra Alemania, que curiosamente, único partido que ha perdido Italia contra Alemania en un torneo. Único partido que es derrota como tal. Porque esa eliminación en la Euro 2016, en cuartos de final, fue en penales y técnicamente cuenta como empate. Pero ahí, eh, dentro de los registros negativos de Mancini, que ya hemos destacado, más allá de lo deportivo, quizás para mí lo más grave fue el hecho de irse a Arabia Saudita, dejar a la Sí. selección en mitad de la decadencia para irse para allá. Si nos vamos a los números, 61 partidos dirigidos, 37 victorias, 15 empates y 9 derrotas, 123 goles a favor, 45 en contra, más del 60% de victorias y tuvo el récord de imbatibilidad de 37 partidos consecutivos, que es el récord más grande que había tenido una selección hasta este año que lo rompió la España de Luis de la Fuente, justo después de ganar la final del Mundial. Ahorita tienen 38 partidos consecutivos sin perder. Paso por Italia en general, por la Fiorentina, la Lazio, el Inter, el City, después se fue al Galatasaray, volvió al Inter, se fue al Zenit, vino a Italia, se fue a Arabia Saudita y volvió a Italia. Viene también, perdón, después de Arabia Saudita también dirigió en Qatar al Sadd, donde ganó recientemente la liga en la última fecha. Y bueno, en general, para terminar esta pequeña presentación de Mancini, 16 títulos, 3 sería que las ganó con el Inter. Es el único entrenador en la historia del Inter que ha ganado 3 ligas seguidas. Es Sí. importante. Más allá de que, bueno, la primera fue la liga del Calciopoli y tal, pero en el registro está que son 3 ligas. 4 Copa Italia, 2 de esas con el Inter, una con la Lazio y una con la Fiorentina. El último torneo que ganó la Fiorentina lo ganó Mancini. 2 Supercopas Italia, una Premier League, una FA Cup, una Community Shield, una Copa de Turquía, la Liga de Qatar que dijimos, y una Supercopa de Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que es un torneo ahí que se juega, que no es igual que una Supercopa local. Carleto, después de esta pequeña introducción, más para la audiencia que para ti, que yo sé que tú conoces bastante a Roberto Mancini, ¿lo ves como el entrenador indicado para guiar a Italia en este periodo? Visto los diversos candidatos, a este punto sí. O sea, es de los que tienen vamos a llamarlo así, un palmarés más grande, ya tiene experiencia en el rol. Sí, quitando todo lo que fue, cómo lo eligieron, cómo se fue, ahora que volvió y es él, sí, tanto por el apoyo que da a los jóvenes, por el tipo de juego y lo que hay disponible, sí. ¿Tú? Mejor el que Conte, A la larga, sí. a la Sí, larga. sí hay una larga, también eso hay que Exacto, verlo. exacto. Bueno, yo estoy un poquito contigo. A ver, yo por el tema de orgullo y de todas estas cosas, yo no lo hubiese llamado, no me gustó lo que hizo, sobre Claro. todo el hecho de irse, ya lo he destacado mucho en este episodio. Pero bueno, sí hay que decir que ganó con Italia y que es un tipo que juega con línea de 4. Una de las cosas de los grandes males que siempre hemos hablado, y sé que es un tema que a ti particularmente te gusta tratar, el tema del 3-5-2, lo mucho que te puede cerrar eh, ese sistema, por lo menos a los jugadores creativos. Se apuesta más por un fútbol como de habilidad atlética, de condición física, más que por alguna cosa creativa de algún jugador. Entonces por ahí limita un poquito este tipo de jugadores. Eh, no sé si lo ves como una buena noticia el hecho de que Italia vuelva a jugar con línea de 4 porque es una seguridad que tenemos. Mancini siempre ha jugado con línea de 4. Vamos a ver un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Y una nota, porque cuando estábamos haciendo el guión para este episodio me puse, por curiosidad nada más,
como se acaba de terminar el Mundial, ver cuántos equipos jugaban con línea de 4 y línea de 3 y de los que llegaron por lo menos a cuartos de final, es decir, 8 selecciones, todas esas 8 selecciones, las mejores 8 selecciones del mundo este año en 2026, todas jugaban con línea de 4. No sé si... Bueno, yo te voy a dar una si estadística también, ya que me catalogaste como experto. De los últimos 52 grandes torneos del mundo del fútbol, incluyendo Europa League, Mundiales, Eurocopa, Champions, solamente 4 veces ganó una línea 3, nunca un 3-5-2. Porque, por ejemplo, el Atalanta que ganó esa Europa League jugaba un 3-4-2-1. Entonces, el 3-5-2 todavía no ha ganado un título grande en los últimos 20 años. O wow, sea, ese dato solo un es... 5% gana con la defensa 3. Ese dato es durísimo. Por casualidad tienes el nombre de los otros equipos que ganaron con línea 3, porque es curioso que el único que lo haya hecho es italiano también, sea italiano. El City cuando ganó la Champions, si no te acuerdas mal, Bueno, tenía una línea claro, de 3 a su modo. El Eintracht, si no me equivoco, cuando ganó esa Europa League, la Europa League, ok. y no me acuerdo el cuarto. Sí. No, pero a ver, el dato es súper revelador. O sea, la línea de 4 es el camino. Y no solo el camino, o sea, quizás por ahí en liga puede ser un poquito distinto, porque lo hemos Bueno, visto, en Liga en Italia, no voy a decir lamentablemente tuvo éxito, pero sí inició esta tendencia donde, el que gana usa un 3-5-2, vamos a iniciar a usar nosotros. Como que Conte moldeó la liga en ese sentido. sí, Ojo, no bueno, es culpa del módulo, porque Inzaghi lo jugaba muy atractivo, hay que decirlo. sí. Y no, no, y me recuerdo, volviendo a lo de Conte, que cuando Allegri llegó a la Juventus, Allegri siempre había jugado con línea de 4. Llegó a la Juve y se adaptó porque tenía la BBC y lo veíamos. Fue como que una temporada línea de 3, una Sí. temporada línea de 4, una temporada línea de 3. Iba como que cambiando cada una de Pero las temporadas. es que hay que decir eso. En Italia, si ustedes se dan cuenta, después vean las alineaciones con el tiempo, es muy fácil heredar. Eh, Claro. Conte deja al Bari, llega Ventura, Ventura hace la misma alineación, se la lleva después al Torino. Mazzarri heredó el 3-5-2 también, y quien recibía los equipos Mazzarri jugaba siempre el 3-5-2. Ojo, esto también te crea después el problema que tú me decías. Yo me acuerdo que cuando Conte llegó al Inter no sabían qué hacer ni con Perisic ni con Politano. Ujú. Y bueno, y después, curioso que después ese 3-5-2 lo heredó Inzaghi y ahorita lo heredó también Exacto. Kibu. Y me pongo a pensar en Spalletti, que también cuando llegó a la selección todos pensábamos que iba a jugar con línea de 4, que lo habíamos visto en el Napoli, y no tuvo esa osadía de hacerlo, o medianamente lo hizo en la Eurocopa, no se le dio y se enfrascó con el 3-5-2. Con Gattuso también, que muchas veces había jugado línea de 4, Sí, se impuso la línea de 3 al final en los partidos de Italia, ¿no? es que es un poco, vamos a llamarla la táctica del miedo, al menos como la emplearon Gattuso y Conte. Tú vas con tu bloque bajo de 5, los carrileros se matan corriendo, los atacantes no pueden presionar ni siquiera efectivamente alto. Los interiores en el partido de Irlanda del Norte se regalaban. Tú apuntas ese contragolpe y bueno, vives feliz con las consecuencias. Sí, sí, tal cual. Dijiste el nombre de Inzaghi y por ahí solo, sé que ni siquiera lo tenemos en el guión, pero salió así como natural. Sí. ¿Por qué no estuvo en el radar Inzaghi para la selección? ¿No te hubiese gustado? A mí me hubiese encantado, sinceramente. Sabes que tampoco lo pensaba como argumento, pues no está ni en el guión ni salía entre los nombres, ¿verdad? No era un candidato, nunca lo fue. Capaz él nunca exprimió ese interés o quién sabe, O sea, pero porque se mantenía el 3-5-2 y es un 3-5-2 un poquito más dinámico, más atractivo, es ofensivo. O sea, es ofensivo porque al final no hay que olvidar que el Inter que le ganó al Barcelona fue 7-6 el global, ¿no? No fue y jugó con línea de 3. Pero va a bueno, entender. ¿qué? No, no, va a entender por qué Inzaghi no, no estuvo ni en nuestras mentes, no, Sí, ni la sí, sí, prensa, ni es la curioso. federación. Es curioso. Yo creo que lo vamos a ver volviendo a Italia bastante pronto. O por lo menos, o quizás Inglaterra, quién sabe. Con el tema de la línea de 4, para, para volver un poquito, ¿es garantía de un fútbol más ofensivo? Pregunto. No, sinceramente no. No. Pero es más Mancini la garantía que la línea 4 en sí. A ver, Carleto, uno de los temas que a mí me gustaría también tratar sobre esta nueva gestión de Mancini
es que, a ver, en el periodo anterior cuando él llegó, también teníamos Italia en crisis, pero había nombres pesados como Bonucci, como Chiellini. En el medio campo teníamos a Verratti. Dentro de todo, aunque estos jugadores después tampoco jugaron, no jugaron 2018, no jugaron 2022, sí jugaron el Mundial de 2014, sí ganaron la Europa, la Eurocopa. No sé si Mancini tiene ese tipo de referentes en este momento. O sea, porque como líderes, bueno, tenemos a Donnarumma, podríamos decirlo, pero Donnarumma en el momento importante, por lo menos contra Bosnia, un tipo que, no, que muy pocas veces pasó el balón de la mitad de la cancha cuando hacía el saque de meta, no sé si fueron los nervios, y que después en la tanda de penales, en vez de estar pendiente de atajar los penales, estaba pendiente de que le habían robado la lista de la información de los jugadores. Ese liderazgo, ¿tú crees que lo tiene Italia en este momento o lo tiene que crear Mancini? Y si se puede crear, o sea, porque al final no lo sabemos. Yo creo que actualmente este liderazgo del que tú hablas no está en la selección italiana. Sí es verdad que al parecer Donnarumma le escribió a Malagó diciéndole gracias por elegir Mancini, entonces él tiene como ese rol de capitán, de el que puede ser un líder, pero si yo veo las otras líneas del equipo, me cuesta ver líderes, sinceramente. No sé si lo tenga que crear Mancini, porque si tú me preguntas ahora, en medio campo capaz hay un Cristante, no sé, pero ¿qué tanto puede jugar un Cristante? Bastoni no me parece líder, sinceramente. Está mucho más complicada la situación que hereda ahora. También hay que evaluar que Mancini heredó un grupo que no clasificó a un mundial. Ahora está heredando un grupo que ya 3 mundiales sin clasificar. Como que esa presión se acumula y salen siempre menos líderes debido a esa presión. También porque no se juegan mundiales, no tenemos capitán de mundial, no tenemos un tipo de grande Sí, escenario. pero sí tenemos, o sea, de grandes escenarios a nivel de De selección, selección. pero a nivel internacional, o Sí, sea, todo el, digamos, la parte del Inter que está en la selección ha jugado partidos muy importantes de Champions, ha ganado ligas, o sea, ha jugado dos finales, pienso Varela, Di Marco, Bastoni. Por ahí la actitud del líder, entre comillas, que yo veo, y es más que nada actitud, porque a veces en el fútbol a nivel de juego no se claro. nota, es Varela Sí, y potencialmente creo que Tonali podría desarrollar un poquito ese liderazgo, que algo de eso vimos contra Irlanda del Norte en el repechaje y después no lo vimos contra Bosnia. sí, a nivel de personalidad, Tonali, es más, me encantaría ver ahora Tonali cómo encaja en el Tottenham y qué nivel de liderazgo lleva, pero sí, Barella y Tonali me parecen los dos más activos en ese punto de vista actitudinario. Y Pío, para el futuro, Para el futuro sí, pero es que Pío tiene todo, es guapo, es fuerte, es bueno, o sea, líder, enamorado. sí. Puede ser, vamos a ver. Mira, el otro reto para Mancini con Italia, el tema de los extremos. O sea, tenemos a Italia la hemos visto los últimos 3 años jugando con línea de tres, como hemos dicho. Hemos tenido que ver lastimosamente, y también por cosas que le pasan en el club, a Politano jugar como Sí. carrilero cuando sabemos que es un extremo, que salta al hombre, y sobre todo de Politano lo que más me gusta son los centros, que casi siempre los lanza bien. ¿Cómo va a ser el tema con los extremos? ¿Quiénes van a ser? O sea, ¿cómo podemos a ver, pienso en la Euro 2021 y teníamos a Berardi, teníamos a Chiesa, pero, pero bueno, no sé si en este momento nos podemos fiar en ellos. Sí, vamos a ver con qué módulo se juega. Si se juega un 4-2-3-1 o un 4-3-3 que parecía que va a ser. Actualmente, si tú me preguntas quién es el extremo, uno es Orsolini, capaz, que lo veo como sustituto natural de Berardi. Y el otro, si Zaniolo está bien mentalmente, podría ser él. No sé, ¿tú qué piensas? Hay unos para el futuro, estilo A mí me gusta mucho Koleosho. Coliocho, te iba a decir justamente, a mí me gustó mucho Coliocho lo que vi en los partidos con Baldini. Por lo menos eso, salta el hombre, es rápido y le pone como mucha intensidad. Si es Saniolo, la pregunta es, porque Saniolo en el Udinese ha jugado como segunda punta y sabemos que también jugó mucho de 10, o sea, más tirado hacia el medio. Si uno lo pone en la banda, lo ideal sería ponerlo en la banda derecha, ¿no? Para que te encare al medio y pegue al arco. Si uno lo pone en la banda izquierda, funciona igual, no sé, con el perfil cambiado, pues.
complicado porque yo creo que ni lo prueban por ahí a perfil cambiado. O sea, para eso, lo que digo, si ese fuese el enfoque, yo preferiría poner a Di Marco ahí. A Di Marco a correr la banda como extremo y no ponerlo como lateral. O sea, que Di Marco sabemos que tiene esa gran virtud de asistir, de participar mucho en el juego, tiene buen pie. Le cuesta un poquito cuando retrocede. O sea, como se va tanto al ataque, cuando retrocede le ¿Y a cuesta. quién pones atrás de Di Marco? Un Calafiori, por ejemplo, Sí, más central. Sí, pondría precisamente a Calafiori. Y así tienes la oportunidad de mantener a Bastoni, que, o sea, yo en lo personal lo dije cuando pasó todo el tema del desastre de Italia en el repechaje, descartaría a todos, porque para mí es borrón y cuenta nueva. Entendiendo que eso no va a pasar, siempre está el conflicto de, mira, si vas a jugar con Calafiori y Bastoni, no pueden ser los dos centrales, porque, o sea, son los dos zurdos. El central que va por la derecha tiene que ser derecho. Es una cosa, Actualmente el central por la derecha pues es Calvini, que es derecho, por cuestión de gusto sobre Mancini. Propio ok. el estilo de juego de Mancini a mí no me gusta. Mancini jugador, no entrenador. Por la izquierda, si no es Bastoni, hay varias opciones. Vamos a ver. Calafiori podría ser una, solo que está medio frágil últimamente. Sí. Eh, Hanor puede ser la otra. Ajanor era el que habías comentado. Yo creo que una cosa que sabemos, ya que estamos aquí armando el posible 11 de Mancini, sabemos que Palestra tiene que ser el titular por la banda derecha. O sea, ahí no hay dudas, ¿no? Después de lo que mostró. Y se fue al Capaz a Chelsea. corto término, ya en la banca Di Lorenzo, Ujú. pero yo creo que es hora de convocar a Cayode. Sí, también estoy de acuerdo. Ya Di Lorenzo cumplió, es uno de los que cumplió su ciclo con la selección. No hay nada de malo en aceptarlo. Siento que en el mediocampo, si se va a jugar con 3-4-3-3, que me parecería lo ideal, o sea, para sacar lo máximo de Varela y Tonali, que para mí son titulares indiscutibles, lo ideal es que jueguen como volantes, no que uno de los dos juegue como volante central, digamos, de salida. Entonces, creo que va a ser muy importante con Mancini la figura de ese 5 que venía siendo Locatelli. Yo no sé si Ojo, a Locatelli lo vimos jugar con Mancini en la Euro también. Entró de cambio, pero no sé si. Y Cristante también lo siento un poquito lento para eso. Y además que Gasperini lo está mandando cada vez más arriba, cosa que suele hacer Gasperini en esa posición. No sé si será el momento de Robella o de Fagioli o de jovencitos así. No sé si el mismo Richie, que bueno, que ni siquiera juega y Richie me gustaría más verlo, seguramente. Hay que decir que el mediocampo es como esta última línea top que le queda a Italia, al menos por titulares, porque Tonali, Barella y Locatelli son muy buenos y los recambios no es que sean malos. Por ejemplo, Frattesi es capaz la mejor banca de la historia. En el Inter es bueno la bueno, banca, en Italia es bueno la banca. es importantísimo lo que dices de Frattesi. Claro, Frattesi lo mejor que vimos en la selección con él fue con Mancini, ¿no? Que hacía gol cada partido prácticamente. Lo ponía hasta de segunda punta, me acuerdo. Y marcaba muchísimo. Hay después jóvenes interesantes que pueden llegar, estilo Pisilli me gusta, un pelo más avanzado Ujú. seguramente. Endur me gusta también. Richie lo veo, pero yo, por ejemplo, ahora veo a Cristante haciendo esa posición de, De vamos a regista. llamarlo, sí, con Barella y Tonali que lo acompañan. Ok. Fagioli sería buenísimo, hay que ver si logra vencer el demonio de la ludopatía, pero Bueno, me pues Jolly encantaría verlos. cerró bien la temporada con la Fiorentina, ¿no? La segunda parte de la temporada. Y vamos a ver si con Grosso se potencia un poquito más. Carlos, el último punto del episodio de hoy, para no quitarte más tiempo, el tema de los juveniles. Dijimos que en su momento habló muy bien de Pafundi, Mancini. Vamos a ver si se anima a convocar a Liberali, a darle espacio a los jóvenes. Em, También en la Euro del 2021 convocó a jugadores sub-23 como Pessina, Locatelli, Chiesa, Raspadori, Bastoni, Donnarumma, que eran jugadores jóvenes, muchos de ellos fueron titulares. Me interesa saber si lo de Mancini va a ir más, o sea, la convocatoria juvenil o el desarrollo juvenil en la era de Mancini va a ir más con este tipo de jugadores o va a volver a la política de nacionalización que tú mencionaste en algún momento del episodio. Luis Felipe, brasileño que jugó un solo partido con la selección. Joao Pedro, que jugó un solo partido con la selección y además contra Macedonia del Norte, uno de los partidos más importantes. Emerson, que en realidad se puede decir que fue como el mejor, estaba bien. Lateral izquierdo, una
posición que escasea. Rafael Toloi, que jugó 6 partidos con la selección. Y bueno, Mateo Retegui, que en su momento nos dijeron, no, no hay bombers en Italia, y es verdad, y Retegui tiene muy buenos números, pero salió el primer bomber de una nueva generación y ya le tumbó el puesto a Retegui. Entonces que quizás no era el mega crack tampoco, ¿no? No, seguramente cumplió y me gustó mucho ver a Retegui en el campeonato italiano, lástima se haya ido, pero en el momento que hacía falta cumplió, capaz los demás estaban jóvenes o no había nueve referencias. Me acuerdo que Keane estaba en un mal momento también en Sí. esa época. Bueno, y peleado con Mancini por el tema de la actitud. Recordemos que Mancini a Zaniolo y a Moise Kean los botó de una concentración. A mí me asustó un poquito porque Moise Kean me gusta mucho el momento en el que está. Tiene muy buenos números con la selección. O sea, el promedio de goles y de ocasiones por partido creadas es muy alto. Al final fue el tipo que, o sea, el que hizo los goles en el repechaje fue Moise Kean, además de ese gol de Tonali. Y el que tuvo las ocasiones más claras, y es un tipo que corre mucho. Me da miedo un poquito que quizás no sé si ese no vaya a ser el perfil que elija Mancini, pero de todos modos está Pío Espósito que ha demostrado que es un grandísimo delantero. Y da miedo también que termine por banda derecha, más Keane, como lo ha hecho con Mancini, que Eso, se lo ve incómodo. sí, porque en el pasado es verdad que Mancini lo ponía de extremo, ¿no? Sí, bueno, tratando de aprovechar un poquito más. O sea, yo sí creo que Italia, en este momento capaz ha salido más a la luz el tema por toda esta crisis que está pasando. Italia ahora mismo es un momento decisivo para ver a quién convoca o menos. Ya está el tema Resoldi, vamos a ver en qué termina. Ignacio, los jóvenes varios, Mané. Entonces, hay varios jóvenes italianos que sí quisiera, me va a parecer fundamental este primer partido de Nations League. O sea, hay un 11 que a mí me gustaría ver y unos convocados que a mí me gustaría ver, que no te digo estaré desilusionado si no veo, pero me costaría pensar en una reforma. Entiendo que el primer partido de un nuevo ciclo siempre como es normal apostarle a lo seguro, pero ya a este punto lo seguro como que no funciona, ¿verdad? Sí, bueno, recordar que en esos partidos, el primer partido de Italia va a ser contra Turquía. Después va a jugar seguidito con Bélgica, con Francia, vuelve a jugar con Turquía, con la Francia de Zinedine Zidane. Vamos a ver qué tal. Bélgica que está cambiando de entrenador también ahorita con Van Bommel después del paso de nuestro querido Rudy García. Creo que en Italia solo lo quieren los romanistas. Los napolitanos por ahí creo que no tanto. Fue un milagro con esas Romas. Sí. Nos toca ir cerrando el episodio, Carleto. Yo te quiero dar las gracias. Vamos a ver si empezamos a ver también una cosa que se le criticó a Gattuso en la última convocatoria, sobre todo, que él dijo, llevé a los que me servían para hacer grupo. Y por ahí descartó a un tipo como Zaniolo que venía quizás en uno de los mejores momentos de su carrera. Me gustaría ver a Zaniolo de nuevo con la selección para ver qué es lo que se trae. Y ver si por fin superó ese tema de actitud que él tiene, porque todavía lo tiene. O sea, con el Udinese uno lo ve y peleando todo el tiempo, ¿no? Bueno, Carleto, nos toca despedir el episodio número 61 del podcast de Gol Mío. Esperemos que les haya servido para drenar todo lo que ha pasado con la selección italiana. Esperemos que este sea el comienzo de verdad de un futuro un poquito más prometedor. Las cosas no gustaron mucho la forma en la que se dieron, pero bueno, ya tenemos a Mancini y más allá de que por lo menos a mí no me guste, yo lo banco y lo voy a bancar. Carlos, muchas gracias a las personas Gracias, Félix. que nos siguen aquí en Ogol Mío. Los invitamos a que se suscriban, a que nos dejen todo en los comentarios. Y bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de la selección. Nos vemos entonces, muchachos, en la próxima.